Por eso dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tiene esas tres características el plan de Dios: es bueno, es agradable y es perfecto. Diga conmigo: es bueno, es agradable y es perfecto. Y la palabra bueno es que es sumamente bueno. No se conforme usted con nada menos que eso. Pero la vida misma es como un taller de pintura. ¿Alguien estaba en un taller de enderezado de pintura? Ahí no es muy agradable, huele mal, hay mucho polvo, hay mucho ruido. Pero cuando nos metemos en tratar de arreglar un carro, hay que sacar las abolladuras, rellenar, pulir, lijar, pintar, volver a lijar, volver a pulir, volver a rellenar, volver a hacer todo el proceso. Pero el trabajo terminado nos trae mucha satisfacción. Asimismo es la vida práctica en nosotros. Hay abolladuras que hay que sacar, hay que volver a pintar, hay que rellenar, hay que lijar, hay que puntar. Y algunas partes del proceso no son muy agradables, de hecho nos causan mucho dolor. Pero aún en ese dolor, al ver la obra terminada, al ver el plan perfecto de Dios, sabemos que Dios nos va a dar las cosas de una manera extraordinaria. Va a ver el resultado final en nosotros si dejamos que el Maestro con sus manos nos tome nuestra vida en sus manos. Porque cuando pensamos en el plan de Dios y conectamos esa idea con algo religioso, o que solo grandes predicadores Dios puede usar, o Dios puede usar solamente a tal o cual persona, pero no me puede usarme a mí. Pero déjeme decirle que Dios está interesado en que usted brille y manifieste el poder de Dios en donde usted se desenvuelve, en su vida cotidiana, ahí donde usted está. No sé si alguien recuerda un himno antiguo que decía: brilla en el sitio donde estés. ¿Puedes con tu luz algún perdido rescatar? Brilla en el sitio donde estés. Y yo creo que todos hemos oído parte del Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, donde habla Jesús de que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cuántos saben eso? Que nosotros somos la luz del mundo. Muy poquitos. ¿Cuántos saben que somos la luz del mundo? Ayúdeme, gracias. Ahora, cuando Jesús está hablando del Sermón del Monte y habla de la luz del mundo, en el capítulo 5, versículo 15, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Pero el versículo 10 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, subraya esa palabra, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, también se subraya esa palabra, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde los hombres van a ver nuestras buenas obras? ¿Aquí en la iglesia? Sí, también, pero principalmente allá afuera. Los hombres los hombres, y sobre todo los que no conocen a Dios, no se guían por fe, porque ellos no conocen a Dios, ellos se guían por vista. ¿Y dónde van a ver a Dios? Lo van a ver a través de nosotros, lo van a ver a través de las buenas obras que nosotros hagamos, de las mismas que habla Efesios, y tienen el propósito de glorificar a Dios que está en los cielos. Ahora, nosotros tenemos que impactar a nuestra sociedad, debemos de impactar a nuestra sociedad. ¿Cómo la vamos a impactar? Para impactar a nuestra sociedad necesitamos fe. Y hay dos tipos de fe que podemos ejercer. Primero, vamos a impactar a la sociedad con la fe, pero no con la fe natural. La fe natural que todos tenemos. Todos tenemos una fe natural que ha sido dada por Dios cuando nacemos. Y esa fe que todos tenemos, fuimos creados nosotros con esa fe, es la que nos lleva a hacer las cosas confiando en lo que sabemos, en lo que hemos recibido, en nuestra experiencia, en lo que hemos trabajado. Y esa es una fe natural que usamos en nuestras actividades cotidianas. Y también en ese tipo de fe muchos la desarrollamos de diferente manera, y es fe natural. Esa es la fe que ocupó Tomás Alva Edison para inventar la bombilla eléctrica. Esa fue la fe que los hermanos Wright tuvieron para poder inventar el aeroplano y poder lanzar su primer vuelo allá por el siglo XIX. Esa es la fe natural que también utilizó Bill Gates para poder crear las computadoras personales y todo. Mucha de esa fe nosotros la usamos continuamente. Pero esa fe se basa en conocimiento, experiencia y trabajo duro. Pero hay otro tipo de fe. Ahí está la fe que no es natural. La fe que nosotros utilizamos continuamente, nosotros también la utilizamos, por ejemplo, ustedes muchachos usan esa fe
para estudiar, para dar una clase si tú eres un estudiante, o esa fe que usas para construir un edificio y que no se te caiga si eres ingeniero o arquitecto, esa fe que ustedes usan para administrar la casa o cocinar, si son amas de casa, que no se les queme la comida. Es una fe práctica que usamos para hacer el trabajo bien hecho. Pero la fe extraordinaria o la fe espiritual, la fe que nosotros debemos de ejercitar y hacer crecer, que Jesús dijo que era como un grano de mostaza, no porque fuera pequeña, sino que porque tiene el potencial de que esa fe pequeña pueda hacer crecer un árbol o como el grano de mostaza que crece en un arbusto y es el mayor de las hortalizas. Pero esa fe espiritual se basa en los planes de Dios, en saber que Dios tiene un plan para mi presente y para mi futuro. Jeremías 29:11 dice, y tengo aquí la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: pero yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, sino son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Por eso la fe espiritual no se basa en conocimiento, no se basa en capacidades, no se basa en experiencias, se basa en la palabra de Dios. Se basa en la palabra de Dios y en relacionarnos con Él, en conocerle a Él y conocer sus planes. Ahora, cuando hablamos de fe y una definición bíblica de la fe natural y de la fe espiritual, la vamos a encontrar obviamente en Hebreos capítulo 11. La mayoría conocemos Hebreos capítulo 11 y en Hebreos 11 encontramos ahí la definición de la fe, de la fe natural. La fe natural, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, ellos utilizaron la fe natural y la fe espiritual. Pero en el versículo 3 encontramos la fe espiritual y aquí hacemos la diferencia, porque dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ojo acá, note una cosa. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no de lo que no existía. Se ve, la fe fue constituido no de lo que no existía, sino de lo que no se veía, dice Hebreos. Por eso, se fue constituido por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Cristo. Déjeme demostrárselo. El primer capítulo del Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo, y verbo está con mayúscula porque verbo está hablando de Jesucristo. Dice: y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso está con mayúscula, porque el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida, nosotros vinimos a la existencia por causa de la palabra, del verbo. Cuando nosotros entendemos y recibimos la palabra con mansedumbre, nuestra vida no puede ser la misma, tiene que ser transformada. Porque como dice Isaías 55, así como la lluvia riega la tierra y la hace crecer y germinar, dice Dios: así mi palabra no volverá a mí vacía, sino cumplirá el propósito para el cual yo la envío. Ahora, en Hebreos 11 podemos encontrar muchos personajes que utilizaron ambas fe para salir adelante en las tareas que Dios les dijo. La fe en sí no es, unas frases que encontré, la fe dice, no es hacer las cosas fáciles, no hace las cosas fáciles, pero sí las hace posibles. La fe no es creer que Dios puede, sino saber que Dios lo va a hacer. Entonces, y en Hebreos capítulo 11, como les decía, hay muchos personajes de los cuales pudiéramos tener ahí instrucción y pudiéramos hablar de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, de Sansón. Pero yo quise centrarme en el versículo 32 donde habla de Jefté. En el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero quiero detenerme en la vida de Gedeón. La vida de Gedeón, tanto el contexto como toda la historia, lo vamos a encontrar en el libro de Jueces capítulos 6, 7 y 8. Y cuando tenga tiempo usted véalo, ahí hay mucha riqueza que podemos obtener para nuestra vida, de la vida de Gedeón.
Pero quiero que rápidamente vayamos ahí a Jueces capítulo 6, porque ahí vamos a encontrar algunos principios importantes que nos van a ayudar para seguir el plan de Dios y hacer la parte que nos toca. Dice el capítulo 6, y vamos a leer nada más algunos versículos, no tenemos tiempo para verlos todos, pero dice el capítulo 6 de Jueces, el versículo 11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahí nos detenemos un momento y vamos a ver que vamos a encontrar algunas excusas que puso Gedeón y que también son muy comunes en el día de hoy, que nosotros ponemos para no seguir el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Pero déjeme decirle una cosa: el plan de Dios nadie más lo va a hacer más que usted. Dios está esperando que usted lo haga. Y nos vamos a dar cuenta que con estas excusas son mentiras que el enemigo viene a ponernos. La primera excusa que yo encuentro aquí es que muchos de nosotros tenemos una autoestima deficiente. Dios le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Muchos de nosotros tenemos una estima muy baja, pero porque nos vemos como nos ve la gente, o como hemos escuchado que la gente nos trata, o a veces como nosotros mismos le compramos esa mentira a Satanás y creemos de que tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú no lo sabes hacer. Pero porque aquí Gedeón, usted ve el contexto, y Gedeón estaba escondiéndose de sus enemigos. Parece muy contradictorio que Dios le dijera varón esforzado y valiente. Pero nosotros debemos de creer lo que Dios dice de nosotros. Dios nos ve de una manera diferente a como el mundo nos ve. Pero para esto nada más también tenemos que tener el equilibrio, porque no es tampoco creernos mucho. Por eso tengo que darle Romanos capítulo 12, verso 3. Leímos el 2, ahora en el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, no con gordura, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga: a cada uno. Dios nos repartió una medida de fe a cada uno. Esa fe que Dios nos dio es parte del poder que Dios nos ha dado para hacer nuestra tarea. Número 2, el siguiente: hay sentimientos de incompetencia, y esto es hasta cierto punto bueno. En el verso 15 dice Gedeón: ¿cómo salvaré yo a Israel? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque viene un sentimiento de incompetencia, y eso es bueno porque nos hace, como ya leímos, no creernos mucho, ¿no? Pero también debemos saber que nuestra competencia viene de parte de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 3, versos 5 y 6, Pablo también dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Dios nos hace competentes. El salmista dijo: tú eres el que adiestras mis manos para la batalla y preparas mis dedos para la guerra. O sea, si Él nos llamó a salir a pelear, Él nos va también a capacitar. Número 3, las comparaciones. También es otra excusa muy común. Siempre son malas las comparaciones y es muy difícil poder evitarlas. Siempre nos estamos comparando. Nos comparamos nosotros mismos y nos compara la gente. Porque también, tal vez ahorita mismo ustedes me estén comparando cómo predicó el predicador de la primera reunión o cómo predica el pastor. Pero para atacar esa parte de las comparaciones, yo he hecho lo siguiente: de decir: Señor, si tú me llamaste a hacerlo, yo lo voy a hacer lo mejor que yo pueda. No voy a tratar de imitar a nadie, voy a hacerlo lo mejor que yo pueda, y el resultado va a estar en manos de Dios. Por eso Pablo lo entendía de esa manera, y Dios me dio este pasaje que dijo Pablo: yo sembré, Apolos la regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Bueno, no dijo así más o menos, dijo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento es de Dios. O sea, yo nomás voy a hacer mi parte, a mí me toca hacer mi parte y punto, ¿no?
Número 4, otra excusa que encontramos es las debilidades. Las debilidades. Ponemos muchas excusas nosotros diciendo, es que no sé, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo el carisma, no tengo la habilidad, no tengo o soy muy viejo, soy muy joven, soy muy esto, soy muy aquello. Acuérdense de Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Cuando Dios lo llamó, que estaba en la zarza, le dijo, vas a ir tú. Y Moisés puso una excusa, dijo, es que Señor, soy tartamudo, manda mejor a mi hermano Aarón. Y manda a alguien que tú vayas a mandar, yo soy tartamudo. Dios no tomó en cuenta la excusa de Moisés, mucho menos va a tomar la excusa de nosotros. Dios, si Dios nos llama es porque Él así lo determinó y así quiere que lo hagamos. De hecho, Pablo también tenía sus propias debilidades y él dijo, en nuestras debilidades se manifiesta más grandemente el poder de Dios. Amén. Entonces, una quinta excusa es el temor, y este es el que más nos paraliza, porque cuando viene una situación a nosotros decimos, bueno, ¿y si hago el oso? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si fracaso? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Pero debemos de hacer a un lado el temor. Acuérdense que Dios no debemos de ver a Dios como alguien que si nos equivocamos nos va a dar con un palo. Dios es un Dios de amor. Por eso dice que el apóstol Juan dice que el perfecto amor es el amor de Dios. Echa fuera todo temor, porque Dios nos va a tomar en sus brazos y nos va a volver a levantar. Ahora, casi todas estas excusas que hemos visto vienen cuando compramos nosotros en nuestra mente las mentiras de nuestro enemigo, que es el diablo, porque el enemigo vino para matar, para hurtar, para destruir tus sueños, tus planes y los planes de Dios en ti. Pero recuérdense que Cristo dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces la vida que Dios nos da es una vida, no una vida cualquiera, es una vida en abundancia. Ahora, para terminar, ¿qué debemos de hacer para seguir el plan de Dios? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para seguir el plan de Dios? Número 1, necesitamos primero saber que Dios usa gente común. Dios usa gente común y corriente, más común que corriente. Pero si Dios usa a gente común, a cualquiera de nosotros nos puede usar. Pero la característica es gente que estemos dispuesta a entrar en el proceso de caminar y buscar cada día el plan de Dios, porque dijimos que el plan de Dios es personal. Tenemos un plan general, pero tenemos un plan para cada uno de nosotros donde debemos de brillar. Pablo dijo, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, somos tan insignificantes que Pablo también ahí lo mencionó en 1 Corintios capítulo 1, en los versículos 26. 1 Corintios capítulo 1, verso 26, dice lo siguiente. 1 Corintios 1, 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque no es por nosotros, es por Dios, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No es por nosotros. Y déjeme aquí darle una cosa que ahorita me acaba de venir la revelación de Dios, que me acaba de recordar el Espíritu Santo, que se los diga. Todos de nosotros somos llamados para servir a Dios, y tenemos un llamamiento particular para servir a Dios. Y ¿cuántos saben que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió a fin que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza? Y todo lo que se escribió antes era tipo y sombra de lo que había de venir. Entonces, en el Antiguo Testamento, todos los materiales que estaban en el tabernáculo, en el lugar santísimo, eran hechos de madera de acacia. La acacia era una madera de un arbusto que crecía en el desierto de allá del oriente, pero era un arbusto feo hasta la pared de enfrente. No volteé a ver a nadie, pero era feo, y ese arbusto nos representa a nosotros, porque Dios le dijo a Moisés, tú vas a hacer todos los instrumentos del altar, los vas a hacer de madera de acacia. No era madera de ciprés, no era madera de encino, no era madera de cedros del Líbano, era madera de acacia. Era una madera fea con muchos nudos, pero la característica es que iba a estar recubierta de oro, y eso representa a nosotros, porque nosotros somos eso, somos madera.
somos madera, somos vasos de barro conteniendo la gloria de Dios. Entonces, Dios usa gente común, Dios nos puede usar a nosotros porque no somos nosotros. Es el oro de su presencia que cubre nuestras vidas. Número 2, quiten los ídolos de su vida. Una de las cosas que hizo Gedeón fue eso. Lo primero que Dios le pidió, dijo: vas a ir y vas a derribar el altar de Baal, vas a cortar la imagen de acera, con ellos vas a hacer unos holocaustos y vas a quitar esas imágenes. Ahora, esa idolatría. Ahora usted puede decir: bueno, es que yo no tengo imágenes en mi casa, yo no traigo barajitas en mi cartera. Tal vez no, pero permítaseme dar la definición de ídolo. Ídolo es todo aquello que usted ame más, que tema más, que valore más, que cuide más, que dedique más tiempo que a Dios. Eso es un ídolo. Y eso incluye su trabajo, su familia, personas o cosas, sus actividades. ¿A qué le damos más prioridad? Entonces, para servir a Dios, antes de empezar cualquier tarea, lo que tenemos que hacer es quitar los ídolos de nuestra vida. Dejar que Dios sea el que tome el primer lugar de todo. Número 3, sea valiente. Dios le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Yo sé que ser valiente no significa no tener temor. Ser valiente significa que a pesar del temor, a pesar de nuestros miedos, vamos a enfrentar las dificultades que día a día nos enfrentamos. No importa que tengamos miedo. ¿Usted cree que yo no tengo miedo de estar aquí entre tanta gente bonita y hablándoles a ustedes? O sea, nos da miedo, pero a pesar del miedo podemos estar aquí porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos con lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Si hacemos eso, Dios hará las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y esa palabra poder también es la palabra dunamis, según el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Número 4, obedezca las instrucciones de Dios. Y eso pareciera muy obvio, pero en el versículo 25 al 27 de ese capítulo que leímos, Dios le dijo a Gedeón: vas a destruir el altar de Baal y la imagen de acera. Pero me llama la atención, y lo puedes subrayar ahí en el versículo 27, que dice: e hizo Gedeón todo lo que Jehová le dijo. Tenemos que hacer todo lo que Dios nos dice. Y esto pareciera obvio, como les digo, pero necesitamos enfrentar las circunstancias que eso lleva. Y por último, cuando tenga las estrategias, dele la gloria a Dios. Cuando Gedeón escuchó la confirmación de la victoria de parte de Dios, ahí en el capítulo 7, por el versículo 15, ahí usted va a encontrar que Gedeón obtuvo la respuesta de parte de Dios. Dios le dijo: si tú tienes temor, aún ya estando con la estrategia y todo, dijo: si tú tienes temor, baja al campamento y yo te voy a dar la respuesta. Bajó al campamento y escuchó a 2 madianitas que hablaban y que uno le decía a otro: fíjate que tuve un sueño. Y el otro le dijo: ¿qué soñaste? Vi un pan de cebada que descendía del monte y hacía estragos en el campamento de Madián. Y su compañero le dio la interpretación. Ojo acá, no eran profetas, no eran hombres de Dios, eran hombres del enemigo. Pero aún el enemigo Dios puede usar para darnos una estrategia a nosotros, para darnos una confirmación de parte de Dios. ¿Están acá todavía? Entonces, pero qué interesante que el pan de cebada era el pan más pobre de los pobres. No era un pan de trigo, no era un pan de trigo enriquecido con 12 vitaminas y hierro. Era el pan de cebada, era el pan en ese entonces, el pan más sencillo que había. Y eso nos representa a nosotros, y eso representaba a Gedeón. Tanto así era que el mismo madianita dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón que viene a hacer estragos en el campamento de Madián. Pero lo primero que hizo Gedeón al escuchar esa interpretación del sueño, lo primero que hice, puede usted leerlo ahí, dice: y adoró a Dios. Cuando nosotros tengamos la respuesta de la estrategia del plan de Dios para nosotros, lo que tenemos que hacer es adorar a Dios, es reconocer que Dios nos dio la victoria y no decir, como algunos dicen por ahí: gloria a Dios por mi vida. O sea, pero saber que Dios es el que nos da la victoria y la respuesta. Y yo quiero hablar primeramente aquí a los que están por primera vez. Si hay alguien que está aquí por primera vez, o a lo mejor inclusive a todos, porque este mensaje es para todos, de que necesitamos seguir el plan de Dios. Si usted viene por primera vez, a lo mejor ya ha escuchado la voz de Dios. Y como hemos dicho, Dios tiene un plan maravilloso, un plan particular para usted, para que usted trabaje en las cosas cotidianas. Cuando hablamos del plan de Dios, a lo mejor nosotros que no nos rendimos al plan de Dios porque pensamos que Dios nos va a llevar a las tribus más remotas del Amazonas, o que nos va a llevar a levantar un ministerio que saque de las calles a drogadictos y los rehabilite. Tal vez si ese es su caso, adelante. Pero no necesariamente. Dios nos va a llamar para que seamos un impacto en la sociedad ahí donde trabajamos,
ahí donde nos desenvolvemos, ahí donde desarrollamos. Que tu luz brille y los hombres vean esa luz y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La gente va a ser transformada cuando nos vea a nosotros, cuando vea y nos diga, ¿qué es lo que tienes tú que yo no tengo? ¿Qué es lo que tienes tú que sí es cierto, que pasas problemas? Pasas por ese taller donde hay que sacar abolladuras, hay que lijar, hay que pintar, hay que rellenar y todo eso, pero te veo feliz. ¿Por qué? Porque nuestra confianza sabemos que estamos en las manos del Maestro. Amén. Entonces yo quiero que incline su rostro y quiero que hacer un llamado aquí a los que están por primera vez. Los que están por primera vez. Si tú sabes que Dios te está llamando, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, pero Dios te está llamando para que tú respondas. Lo primero que necesitamos es encontrarnos con Dios, tener una relación con Dios. No estamos llamándoles a tener una religión. Dios quiere que tú encuentres ese plan perfecto y lo vas a encontrar a través de encontrarte con Cristo, porque Jesús te va a ir dando la directriz. El hermano Gabriel compartía el miércoles acerca de las señales que el Espíritu Santo nos da a través de la carretera de nuestro caminar, y esas señales que vemos no es otra cosa más que ir dirigiendo nuestros planes. Acuérdense lo que leímos, Salmo 32:8: te haré entender el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y es a ti el que Dios te está hablando. Pero también, si nosotros tenemos tiempo de estar aquí en la congregación, tal vez ya hemos hecho nuestra decisión de seguir a Cristo, pero hay temor en nuestras vidas de que a qué Dios nos está llamando. Dios nos está llamando, y Dios a veces nos habla de una manera a través de la Escritura, nos habla a través de un sueño, a través de una revelación, a través de alguien, inclusive a través de alguien que no conoce a Dios. Pero si ese es tu caso, yo quiero decirte que este es el día donde Dios te está llamando para que nosotros nos rindamos completamente a Él y digamos: Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga. Lo que hizo Gedeón, yo voy a obedecer y hacer todo lo que Dios me dijo que hiciera, aun cuando sé que me da miedo, aunque sé que hay temor en mi vida, aunque sé que hay riesgos en lo que yo puedo hacer, pero yo lo voy a hacer.